buenos días con todas y con todos. Este es un nuevo capítulo de nuestro podcast Women See Hoy. Ustedes saben que es el podcast del liderazgo consciente y de hecho nos encanta hablar del liderazgo auténtico femenino. Pero no es un podcast de exclusión, al contrario. Pronto vamos a incorporar pares masculinos, igual que femeninos, que van a contarnos sobre su trayectoria de vida, porque sí, de eso se trata. Nos tenemos que escuchar todas y todos en esta ruta del crecimiento, del desarrollo y sobre todo de ese sentido constructivo frente a la vida, que es lo que pretendamos proyectar con este podcast. Un podcast inspiracional en donde nos nutramos y siempre sintamos que podemos dar algo más. Y qué bueno, a partir de las experiencias de líderes que tienen una trayectoria espectacular. Y de hecho, el día de hoy yo me siento muy contenta de compartir este espacio con una mujer que admiro. De hecho, yo tengo la característica de admirar mucho a las mujeres porque sé lo que nos cuesta llegar a donde nos cuesta y sobre todo lo que tenemos que pasar. Pero conocer a Claudia Valdivia fue una experiencia muy linda y la tengo que comentar, Claudia, porque fue ese tipo de cosas que te dicen tienes que conocer a esta persona, debe formar parte de Women CEO y nos citamos un día para conocernos una a otra y lo hicimos en un hotel bonito, con una conversación muy directa y yo dije, Claudia, tienes que formar parte de la organización. La verdad que te va a encantar. Creo que con toda tu experiencia en talento, en cultura, es lo que necesitamos desde Women CEO. Así que desde entonces comenzamos esta ruta juntas y por eso te doy inicialmente el uso de la palabra, Clau, para que puedas saludar a todos y luego tomo nuevamente para leer tu short bio y después ya entrar a fondo en lo que es la conversación de hoy. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, nada, gracias Ceci por la invitación. La verdad que feliz. Hemos intentado varias veces y finalmente hemos logrado juntarnos a conversar y la verdad que me siento súper halagada, no solamente por tus palabras, sino por la invitación. Este es un espacio por el que han pasado mujeres extraordinarias, mujeres poderosas. Así que es un placer estar ahora contigo. Y de hecho tú y tu historia de vida, estoy segura que les encantará a todas, porque nuevamente reitero, es bueno escuchar mensajes inspiradores, más aún en estos tiempos que a veces uno escucha cosas tan raras, uno dice qué está pasando con el mundo, pero no, yo creo que cada vez son más las personas comprometidas para un mundo mejor y hay que destacarlo y ponerle mucho énfasis. Por eso yo les presento Claudia, muchos la conocen, ella es consultora independiente, es directora de empresas con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las finanzas, la estrategia y los recursos humanos. Imagínense qué interesante este mix, ¿no? Principalmente en el sector financiero, retail y de servicios. Ella es actual miembro del comité consultivo de Cornerstone Perú y Panaservice, es directora independiente de distintas firmas, entre ellos Norsac, Pucu Pucu, Conexa Financial Services. Es, por supuesto, y con mucho orgullo lo digo, líder de nuestro Comité de Talento y Cultura de Women CEO Perú, con quienes estamos implementando unos comités de evaluación estupendos, así que quienes están en colita ya saben de que esto lo hacemos con el orden y el programa adecuado todos los meses, pero nos lo tomamos en serio. Y es miembro del Comité Consultivo de Innovación de CARE Perú, Forum Líder de REF y mentora de laboratorio, así como Endeavor, ¿no? Quiero mencionarlo que antes de su rol como consultora y directora de empresas, ella se desempeñó como VP Corporativo de Talento de Corporación Breca, que es una posición que ocupó desde octubre del 2018 hasta septiembre del 23. Ha sido CFO y también en recursos humanos, imagino, de Cambia, una empresa de tecnología filial a Advent International. Claudia trabajó en el grupo Intercorp también por más de 18 años. Tienen varios amigos que la refieren y de hecho de ahí creo que me vino la referencia, donde tuvo posiciones directivas en distintas empresas, ¿no? Fue VP de Finanzas, Recursos Humanos en Inteligo, CEO y COO de Engie Restaurants, VP de Finanzas y Recursos Humanos de Interseguro y CFO de Urbi Propiedades. O sea, conoces el grupo Intercorp pues de cabo a rabo. Y también ha sido directora de la Victoria Lab, Laboratorio de Innovación en Intercorp, Clínica Internacional y recientemente en ID, Educación Digital. Bueno, qué decirles, ¿no? La formación de Claudia es increíble, Universidad Pacífico, certificación de directorios, y sigue toda la vida, me dice, estoy yéndome a MIT a estudiar, estoy yéndome a Stanford a estudiar, toda la vida, Harvard, o sea,
constante y permanente preparación. Yo sé de lo que significa esta presencia y sobre todo compromiso con tu desarrollo profesional y tu sentido de propósito, Claudia. Y por ello parto con la pregunta de rigor. ¿Qué te ha llevado? O sea, ¿cuál ha sido tu ruta, ¿no? ¿Cuáles son tus lecciones aprendidas en esta ruta para ser Claudia Valdivia, la mujer que impacta, ¿no? Que está en tantos espacios y que construye como lo haces? Bueno, voy a intentar resumir esta experiencia de poco más de 30 años. Yo empiezo bien joven, trabajando en auditoría. Yo estudiaba en la Universidad del Pacífico Contabilidad y Administración con un papá, además, socio de una de las Big Five en ese momento, ahora son Big Four. Y yo tenía en ese momento yo pensaba que mi ruta era ser auditora, socia de una firma, ¿no? Entonces empiezo muy joven, empiezo a los 19 años trabajando en auditoría y me doy cuenta que no era lo que yo quería hacer, ¿no? Y me tomó tiempo, estuve 7 años trabajando ahí. Y creo que fue bueno por 2 razones. Uno, porque me ayudó a encontrar el camino que quería. De acuerdo. Y es importante probar, intentar. Así es. Y 2, porque empecé a descubrir este mundo mayoritariamente masculino y me dio ciertas herramientas para poderme mover en este entorno, ¿no? Entonces, yo a los 26 reinicio mi carrera, es como mi segundo nacer profesional. Y empiezo en Intercorp en roles financieros, ¿no? Empiezo desde analista y llego a ser CFO de compañías importantes del grupo, como Interseguro, como Inteligo. Que son además compañías financieras reguladas, ¿no? Y esa experiencia me trajo para mí, diría, la rigurosidad que te da la parte financiera y también una visión estratégica más asociada a números, pero visión estratégica que es súper importante para navegar en el mundo de los negocios, ¿no? Ya empecé en ese momento también a tomar algunos roles de recursos humanos, entonces tenía estos 2 sombreros. Un desafío importante en mi carrera fue cuando tomé la posición de CEO en GE Restaurants, que es la holding gastronómica de Intercorp, donde pasé de un rol que tenía un componente de ejecución importante ya a tener una visión de todo el negocio, responsable de todo el P&L, puramente estratégica, movilizadora e inspiradora. Y qué negocio, ¿no? Y qué negocio. Total. Una experiencia dura, difícil. Uno tiende a pensar que estos negocios, sobre todo para mí, que venía de una carrera pues ascendente, exitosa y muy financiera, uno cree que son como muy simples. Y yo creo que es de las experiencias más desafiantes y retadoras de mi carrera. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Y un momento diría que es un punto de inflexión post este rol de CEO. Yo regreso al mundo de finanzas y recursos humanos, pero me lleva una reflexión personal y digo que mi punto de inflexión es cuando yo decido que de alguna forma esa última etapa de mi vida corporativa la quería hacer solamente en talento. Y tomo el rol de VP corporativo de talento de Breca, ¿no? ¿Y por qué talento? Mira, yo digo que yo vi 2 cosas, ¿no? Primero, una oportunidad gigante. Yo venía digamos, tenía este background financiero, pero tenía también este lente o esta mirada hacia las personas, ¿no? Entonces, entendía que para lograr resultados tenías, por un lado, el número, las finanzas, y por otro lado tenías el medio, que son las personas y la cultura, que son lo que finalmente hace que los resultados sean sostenibles. Así Entonces, es. esta mirada, esta doble mirada que no encontraba yo en este mundo de los recursos humanos, me hizo pensar en que había una gran oportunidad para un perfil como el mío. Sobre todo en una función que además yo sentía que muchos líderes en las organizaciones las veían más como un centro de costos, más como un generador de valor. Entonces dije, yo puedo hacer que cambien esta forma de pensar, ¿no? ¿Y qué sientes que ha sido tu aporte en la perspectiva del talento? O sea, que dijeras,
yo vi acá, como decías, como dices, ¿no? Yo vi acá una oportunidad, pero ¿en qué medida? ¿Qué es lo que a ti te da esa satisfacción de decir, sí, he pasado por esto porque esta ha sido mi semilla que dejé? A ver, yo creo que ahí voy a conectar un poco con mi propósito, ¿no? Ujú. Yo digo y tengo muy claro que no ha sido fácil, también ha sido un proceso de introspección largo, pero tengo claro cuál es mi propósito, ¿no? Yo me defino como una catalizadora de, digamos, del desarrollo de las personas y Ujú. cómo a través de acompañar a las personas a destapar ese potencial que tienen, logro un desarrollo personal y profesional, ¿no? Y me encanta conectar con la gente y me encanta ayudar a la gente a que destape este potencial. Entonces, creo que como yo lo veo y desde el rol que a mí me tocó asumir y la oportunidad que yo vi, es que yo me gané la credibilidad de muchos líderes por mi conocimiento financiero. Y Ujú. eso me permitió mostrarles que el desarrollo y la inversión en el desarrollo de personas Ujú. hace que los negocios generen mayores retornos y que Ujú. además estos retornos sean sostenibles. Entonces, creo que justamente esta habilidad para conectar no solamente en la perspectiva estratégica, sino conectar el número con la Así persona es, claro. ha sido el gran diferencial y el gran generador de valor, De ¿no? acuerdo, porque claro, hasta hace unos años hablar de talento no era el mayor enfoque, ¿no? No. Era fundamentalmente las relaciones humanas, las relaciones laborales que podían haber, la capacitación que podías hacer, pero talento propiamente dicho, oye, ¿por qué tengo que invertir en el talento? Y yo creo que había probablemente una confusión y yo habiendo sido líder también de gestión humana en varias compañías, al inicio también tendía a irme hacia lo más, de repente más, llamémosle táctico, ¿no? Más a la Ujú. acción concreta, más que a linkear estrategia con cultura, estrategia con personas. Ujú. ¿No? Y me di cuenta que el valor y el gran factor diferenciador está en justamente cómo conectamos estrategia, cómo conectamos negocio, cómo conectamos resultado con personas. Y ese Total. digo que es mi superpoder, ¿no? Este doble lente de mirar o conectar, si queremos ponerlo en un tema más simple, EBITDA con Ujú, gente. O ujú, sea, ujú. que ahí está la diferencia, ¿no? Totalmente. Y creo que hoy está ampliamente reconocido, ya no le cabe a nadie duda, ¿no? Que si tú tienes personas con el talento adecuado, ¿no? O por qué no, contribuir a desarrollarle su talento, los negocios van a crecer, ¿no? Las organizaciones se van a consolidar mejor, ¿no? Vas a tener, es más, creo que hoy los grandes objetivos de, digamos, las planas gerenciales es dónde ubico los talentos, ¿no? Y los talentos no sobran, no es tan Totalmente. fácil encontrarlos. Vivimos un entorno y yo creo que no solamente a nivel país, sino a nivel mundo, donde el talento pensado como esta persona que va a generar el valor sostenible y diferenciar y va a terminar siendo una ventaja estratégica para la compañía, Ujú. no sobra, pues, ¿no? Ujú. Entonces, cómo tenemos esa habilidad para identificarlo, para desarrollarlo, para ponerlo en el lugar correcto, porque todos tenemos talentos. Así es. Lo que es importante es saber Ujú. dónde es que maximizamos ese potencial, ese talento que tenemos, ¿no? ¿Cuál es ese rol? Y hay un poco de arte también. Claro, y lo cual lleva una reflexión, ¿no? ¿Cuánto nos conocemos para poder sacar lo mejor de nosotros y hacer ver ese talento? A Total. veces creo, y ese es uno de los postulados que nosotros hablamos, cuando hablamos de liderazgo consciente, de liderazgo auténtico femenino, precisamente apelamos a una autoconciencia, que las personas seamos conscientes, ¿no? Que nos conozcamos, conocernos profundamente, saber dónde está nuestra fortaleza, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, claro, nuestro FODAP interno, y con ello un poco redireccionar y ponerle más brillo, ¿no? Donde sabemos que podemos dar más. Pero a veces hay muchos claroscuros en el camino, ¿no, Claudia? Y yo creo que también hay mucho, yo no sé si llamarlo presión social, hay Mm, muchos paradigmas, hay buen muchos punto. sesgos. Ujú. Yo por contar mi propia experiencia, yo cuando empiezo a crecer en mi carrera financiera, yo sentía que mi siguiente paso necesariamente era ser CEO de una compañía. Ujú. Y peleé y trabajé muy duro para llegar a esa posición y a ese rol. Pero una vez estando en la posición,
te empiezas a cuestionar si realmente eso es lo que uno quiere, ¿no? A veces te llegas a algún sitio o a algún lugar esperando una expectativa. o porque te lleva la ruta natural. La ruta natural, claro. y no necesariamente ese es el camino, ¿no? Y yo creo que ese también fue una reflexión post-rol de CEO, donde yo veo ese océano azul, donde yo puedo maximizar mi potencial, donde puedo generar impacto, donde tengo una ventaja competitiva respecto al resto, y ahí es donde termino viendo talento, ¿no? Y el impacto además es enorme. Así es. Y el movilizar, y conectando también con algo que tú decías, también es un lugar lindo para potenciar con acciones concretas el liderazgo de más mujeres, ¿no? Cómo la hacemos crecer dentro de una organización. Claro, entendiendo que hay todavía un camino por recorrer y por afianzar, ¿no? Cuando hablamos del liderazgo de las mujeres, vemos que hay una agenda pendiente, a pesar de que los números van mejorando, ¿no? Y vamos viendo cada vez más posiciones estratégicas, todavía el techo está un tanto solitario, ¿no? O en todo caso no está completamente representado y creo que allí hay una ruta por recorrer y por eso desde Women CEO siempre impulsamos distintas acciones como este podcast para tener claro que a pesar de los obstáculos que se puedan tener, que es natural en una vida que uno se plantea con retos, pues los vas a encontrar, ¿no? Pero que eso no te desanime, ¿no? Que al contrario. Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que también se me vienen ahorita a la mente es cómo y de pronto asociándole también con uno de los valores que a mí me mueven muchos, pero uno que es el compromiso, ¿no? Cómo pasar de este discurso de sororidad, de impulso, cómo pasar a acciones concretas. Totalmente. Tenemos que pasar de la palabra a la acción, que es un poco lo que hacemos en Women CEO. Y tenemos que hacerlo más, seguramente, ¿no? Seguro que sí. Y eso un poco nos lleva también a esos retos personales que están vinculados precisamente a apoyar organizaciones como Women y otras, ¿no? ¿Cómo ves el contexto de las personas? Antes ya de pasar a la última pregunta, que ya está enfocada en valores, porque ya me están mirando acá por los tiempos, es que cada vez que uno adentra, te das cuenta que 20 minutos te quedan muy cortito, pero es que lamentablemente está pauteado. Pero, ¿cómo estás sintiendo a las personas? Ahora que tanto se está hablando de la influencia de la inteligencia artificial, los paran amenazando que cuántos empleos la gente se va a quedar, ¿no? Al aire, ¿no? U otras amenazas que existen. ¿Cómo estás sintiendo a las personas? ¿Cómo a las personas que sobre todo ya tienen una línea de vida? Porque a ver, la generación Z, ¿no? Los millennials están pues más ad hoc con estos tiempos y se van a... Bueno, es lo natural, ¿no? En ellos, pero ¿cómo ves a las personas más seniors, ¿no? Seniors, que ya tienen pues toda una trayectoria, una experiencia, una forma de ver la vida y que claro, ahora la perspectiva te ponen pues un acelerador, ¿no? A tener que adaptarte y a veces la posición que estás y con el equipo que estás, ¿no? Te genera otro tipo de no sé, de presiones que en un contexto de evaluación de talento como que te eleva más la valla. ¿Cómo lo ves? Sin duda. A ver, yo lo que veo en todo caso es que los tiempos son cambiantes, siempre han sido cambiantes, siempre, probablemente ahora son aceleradamente cambiantes. Lo que haces hoy día puede que mañana ya quede obsoleto o no se use y sin duda la inteligencia artificial es un habilitador o un acelerador de este cambio, ¿no? Sin embargo, considero que quienes tenemos una trayectoria, un recorrido y una experiencia, tenemos, lejos de sentir temor, porque creo que lo natural es que muchos se han puesto nerviosos, se asustan y consideran que este cambio puede terminar afectando el desarrollo de su carrera, ¿no? Incluso su vida laboral. Yo creo que lejos de esto tenemos que abrazarlo, aprender, de acuerdo, tener una mente, y por eso el abrazar no solamente el cambio, sino tener una mente de aprendizaje continuo se vuelve fundamental y no importa la edad que tengas. Así es. Y pensar que, por ejemplo, temas como la inteligencia artificial son habilitadores, son herramientas, pero en ningún caso habilidades o
o digamos, la toma de decisiones, el tema del pensamiento crítico, la experiencia relevante en algún tema va a ser reemplazada por una máquina, ¿no? Por lo menos no lo veo en el cortísimo plazo. Y ahí es donde yo veo que tenemos un factor diferenciador. Quien quiera que esté en una posición directiva, independientemente de la edad, pensar que sí es verdad que la inteligencia artificial puede tener un impacto en labores que son un poquito más rutinarias, más operativas, y nuestro rol viene por cómo pensamos, cómo tomamos una decisión en una situación de crisis, qué camino, y con mucha rapidez poder decidir, y ahí la experiencia y los años de experiencia terminan primando, ¿no? Y la paciencia, ¿no? La paciencia. Y saber que todo tiene su momento. Y tal vez ahí aprovechar y dar un mensaje, ¿no? Porque sí, claro, si el tiempo viene tan acelerado de cambio y sabemos que las competencias van a ir hacia una línea, pues comencemos a trabajar con nuestros niños, con nuestras niñas. Totalmente. Preparándolas a que comiencen a conversar con los lenguajes de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo poder preparar esos que mucho se habla del STEM, pero que yo diría que es incluso más allá del STEM, ¿no? Que te sientas muy involucrada en no digo contentarte porque, vamos, es una opción de vida. Tener una labor administrativa, operativa, también es una opción de vida. Te puede gustar, ¿no? Sin duda. Pero también verlo con cierto sentido de realidad. Porque si estás viendo que la tendencia va por aquí, entonces no te digo presionemos a todos los niños para que sean ingenieros, porque no te da la gana de ser ingeniero, no tienes la mentalidad de ingeniero, no pasa nada, pero sí que se abrace las nuevas tecnologías y el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y la familiaridad con estos nuevos lenguajes como una necesaria actitud de vida que se tiene que tener y trabajarlo con los niños, ¿no? Creo que eso es lo que nos toca. Sí, y yo simplemente añadiría, como mamá además de un adolescente, que tenemos que trabajar mucho en el pensamiento crítico de los chicos. Totalmente. Hoy día la tecnología tiene cosas muy positivas y tiene cosas que no son tan positivas, como quitarte, te facilita tanto que te apaga el pensamiento crítico. De acuerdo. Y terminas siguiendo lo que lees, lo que ves en Instagram, en TikTok, ¿no? Que son las plataformas que usan más los chicos ahora. Y yo creo que el factor diferenciador para aquellos jóvenes que empiezan y los chicos que están en el colegio es justamente cómo formar este pensamiento propio, tener esa capacidad de relevar, de leer y de tomar sus propias decisiones y formar su propia opinión a partir de la investigación que hacen, más que seguir a otros. Creo que ahí va a venir el factor diferenciador. Los chicos que tengan esa capacidad, los padres que ayudemos y acompañemos a nuestros hijos, les vamos a dar una herramienta que de pronto siento que se está perdiendo un poco, ¿no? Sí, y sobre todo que tengan presente que sacrificar el pensamiento crítico por el facilismo actual es sacrificar tu libertad. Totalmente. Porque nada hace más libre que a una persona que tener su propio pensamiento. Opinión. Totalmente. Es el inicio de tu autonomía, es el inicio de tu independencia y, por supuesto, de tu libertad. Pero bueno, eso ya son otros temas. Y ya cerrando, querida Claudia, muchas gracias por todo lo que estamos compartiendo, y estoy segura que nos llevará a repensar en algunos aspectos, pero ¿qué valores siempre te han acompañado? A mí me encanta esa pregunta porque nos lleva a otros mundos también, ¿no? Sí, y es difícil hablar de uno, ¿no? Sí. Yo digo que dentro de mi ADN está evidentemente la integridad, la ética. Esto es algo para mí no negociable. He crecido con eso, me han formado en eso. Y diría que eso es algo que me caracteriza, la resiliencia, el poder sobreponerte, esta capacidad de aprender o esta curiosidad, ¿no? Que también es algo que llevo dentro de mi ADN. Pero si me tengo que centrar en algo que además conecte con esto que te decía yo del liderazgo auténtico femenino y de la sororidad, es el compromiso, ¿no? Y el compromiso visto desde una manera bien profunda, hacer que las cosas sucedan, que a veces uno dice, no, yo me comprometo, pero no, ¿cómo hago que las cosas
pasen en el tiempo, en la forma que tienen que suceder, sentir tanto en mis roles corporativos como mis roles actuales de directora o mentora, sentir como si fuera mío el negocio, como si fuera propio, ¿no? Y yo siento que esa es la diferencia entre participar y trascender. Entonces, ¿y cómo conecta esto con el tema del liderazgo auténtico femenino? Para mí conecta desde la sororidad, ¿no? Y de cómo acciono, cómo paso de la palabra bonita a realmente generar espacios que habiliten o que permitan que más mujeres desarrollen su potencial, que se desarrollen, que tomen roles de liderazgo y que puedan efectivamente trascender en las organizaciones en las que participan, ¿no? Entonces, me considero una persona súper comprometida con todo lo que hago. Y lo sabemos. Y siento que el paralelo tiene que es compromiso con acción, ¿no? Sí, eso que has dicho, cómo pasar de participar a trascender, es una frase que queda. Y sí, ya se darán cuenta por qué nos sentimos y por qué Women CEO hoy es la organización de referencia. Si tenemos a Clau ahí planteándonos lo que es talento y cultura, ya se dan cuenta la mirada que estamos teniendo. La organización es de lujo y por ello muchísimas gracias por todo el tiempo que nos das, querida Claudia. Estamos construyendo comunidad y yo creo que lo simpático es que es una comunidad de líderes comprometidos sobre todo a tener su pensamiento crítico, a ser conscientes y sobre todo a seguir construyendo. Palabras finales. Bueno, nada, otra vez muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio para hablar de liderazgo y del liderazgo auténtico femenino. Si hay algo en mi carrera que me ha, de mi carrera de liderazgo que me ha enseñado es que el talento femenino no es una opción solamente de diversidad, sino es una estrategia de crecimiento más inteligente, ¿no? Y nuestro compromiso colectivo, el de todas las mujeres que tenemos posiciones de liderazgo, tiene que ser, como decía, con la ejecución. Pasar de una conversación trascendente, de acciones trascendentes, a realmente asegurarnos que hay acceso, que haya desarrollo y que haya visibilidad para mujeres, hacerlo real, ¿no? Entonces, nada, mi invitación final es esa, que todas nos comprometamos, nos unamos con este compromiso que tengo yo y camino a esta meta que nos hemos puesto del 30% al 2030, que es un camino de, de sororidad y de excelencia en la ejecución. Totalmente, querida Claudia. Muchísimas gracias. El mensaje quedó claro y sobre todo yo reitero, ¿no? Salir del discurso para pasar, como bien dices, a la acción, pero una acción que trascienda. Totalmente. Hoy en estos tiempos más que necesario. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Gracias, Claudia, y hasta otra oportunidad. Gracias a todas.